Sin lugar a dudas, los tiempos que vivimos son confusos, tiempos donde la ciencia se ha aumentado y de esa manera, pues muchos son atrapados con este asunto de las redes sociales, con este tema de recibir todo tipo de información de manera digital. Ya prácticamente la prensa escrita no se lee. Cada vez incluso las noticias que antes se recibían por los medios televisivos ya no se reciben y pues hay personas que viven totalmente atadas a la información que reciben a través de sus computadoras, de sus celulares y demás. Y especialmente los jóvenes, a medida que nos acercamos más y más a los acontecimientos que tendrán lugar en breve, pues claramente el carácter de los hombres se ha ido haciendo más difícil, y la educación que reciben algunos jóvenes en las escuelas carecen totalmente de ni siquiera mencionar el nombre de Dios. El nombre de Dios se eliminó totalmente de la educación. Y hoy en día, a no ser que algunos muchachos pues asistan a escuelas privadas, especialmente, bueno, donde se enseña el cristianismo, y esto con limitaciones, porque nadie puede pensar que porque un muchacho vaya a una escuela cristiana, por eso sencillamente va a recibir tal educación. Lo cierto es que no es así. Puede recibir una noción, pero la verdad es que a los hijos hay que enseñarles la palabra de Dios en la casa, y especialmente porque lo que están recibiendo en la escuela es una educación totalmente opuesta a lo que es en sí el Evangelio. Claramente detrás de todo esto se mueven planes satánicos. La semana más oscura, y me refiero a una semana como un periodo de 7 años, en el cual Satanás va a gobernar sobre la tierra, pues está a punto de llegar el tiempo en que se levantará el gobernante mundial, levantado por obra precisamente de Satanás mismo, y pues donde se va a erigir de tal manera que se va a proclamar Dios mismo, pues está a las puertas. Sabemos que Satanás es padre de mentira. Dice allí le decía el Señor Yeshua a los judíos que le querían matar por las buenas obras que él hacía, pues que ellos eran hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque querían hacer las obras de su padre, querían matarlo a él, simplemente porque hacía buenas obras a las cuales había sido enviado por su padre para hacerlas. Era necesario que el Evangelio se predicase primeramente a Israel y después a los gentiles. Se habla específicamente a los griegos, pero es figura de que se debía predicar luego a los gentiles. Es por eso que el Señor vino a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero precisamente por esto él dice allí que Satanás es homicida desde el principio. Además de ser el padre de las mentiras, es un especialista en engañar, pues también es homicida desde el principio. Y todos debemos recordar cómo él indujo a la primera pareja humana, específicamente a Adán, que era perfecto, que no conocía ni siquiera el mal, lo mismo Eva, y cómo indujo a Eva a comer de aquel fruto el cual Dios le había dicho que si comiera, moriría. Y le engañó diciendo que podría ser igual a Dios, conocimiento del bien y el mal. Ella dio de comer a su esposo y a partir de ahí ellos le fueron abiertos los ojos, se vieron desnudos, se cubrieron con hojas de higuera y entró el pecado en el mundo. Y con el pecado obviamente entró la muerte. Y es por eso que vemos cómo Caín, celoso o envidioso porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pues le invitó al campo.
y luego sencillamente le mató, levantó una gran piedra y la lanzó, la puso sobre la cabeza de su hermano, lo cual le causó la muerte. Así que el primer homicida humano fue Caín y la primera víctima su hermano Abel. Por eso es claro que Satanás recuerden, era un querubín, es un querubín, el cual intentó ser igual a Dios, poniendo su trono tan alto como el del Altísimo, y se llegó a la tierra, se llegó a los hombres, y un grupo de ellos y contaminaron toda la raza humana, tratando de crear una raza híbrida, según se describe ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 6, cuando se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Basado en esto, entendemos cuál es el funcional de Satanás. Es homicida, él nos odia, él odia a toda la raza humana. Las personas creen que porque tal vez le sirven de una manera u otra, hay quienes sirven directamente a Satanás, abiertamente. Pero lo cierto es que aunque le sirvan, él odia a la raza humana. Quiero poner un ejemplo, porque Satanás es hábil y es capaz de inducir pensamientos. Hay personas que comienzan a escuchar estas voces en las cuales Satanás usa espíritus para hablar a la mente de las personas, y posteriormente, cuando esto se va incrementando, hay una cierta actividad demoníaca que a través de puertas que se pueden abrir, las cuales voy a estar explicando después, voy a estar mencionando algunas de ellas después, pues se puede llegar al punto donde se pueden escuchar voces un poco más agresivas, hasta el punto donde se puede inclusive inducir a que la persona se quite la vida. Quiero poner un ejemplo de cómo esto funciona. Entendamos, quien no tiene al Señor en su corazón está bajo el maligno. El sello de nosotros es la presencia del Espíritu Santo habitando en nosotros, en los cristianos. Dice la Biblia, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Así que si en nosotros mora el Espíritu Santo, Satanás no puede hacer habitación en nosotros. Pero en el caso de las demás personas, no es que la habiten todas las demás personas, pero sí ellos están bajo su potestad. Porque recuerden cuando él tentó al Señor Yeshua en el desierto, como él le ofreció las naciones y se postrase delante de él, y él dijo que a él le fueron dadas, o él es el Señor de aquellos que desprecian a Dios. Y la mayoría del mundo obviamente desprecia a Dios. No hablo del mundo, hablo de aquellos que no se han rendido al Señor. Pero ¿cómo opera todo esto? Quiero referirme a un pasaje específicamente en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22. Si quiere acompañarme, voy a ir tratando de desmenuzarlo. Allí se habla de que habían pasado 3 años sin que Israel y los sirios tuvieran guerra. Los sirios eran enemigos encarnizados de Israel. Y recuerden que se había dividido el reino de Israel con el reino de Judá. Y pues en aquellos días reinaba sobre Israel un rey llamado Acab, así como rey del norte, y así como reinaba sobre Judá un rey llamado Josafat. Josafat era un rey que hizo lo bueno delante de Dios, obviamente. También cometió errores como este, por ejemplo, que vamos a leer. Porque aquí Acab estaba diciendo que Ramos de Galat le pertenecía a Israel y estaba bajo los sirios, así que era tiempo de tomarla, de arrebatarla de la mano del rey de Siria. Así que entonces el rey Acab invitó a Josafat a acompañarle a la batalla. Sin embargo, Josafat era un hombre temeroso de Dios. Por eso dijo que sí, que él iría a la batalla. Esto es un error grave porque no consultó con Dios. Si lo hubiera hecho, Dios no le habría permitido ir a la batalla con Acab, porque Acab se había convertido en un enemigo de Dios. Recordemos quién es este Acab. Acab, rey de Israel, se había casado con Jezabel, una princesa sirio-fenicia, la cual había matado a todos los profetas del Señor y había traído a Israel un culto
a Baal Mercat, es uno de los Baales, y también a Acera, que es llamada la reina del cielo. Astoret, Acera, es el mismo ídolo. Se decía que Astoret o Acera era consorte de Baal. Y de este Baal, hay muchos Baales, pero este era uno de los ídolos llamado Baal Mercat. Bueno, recuerden, las sacerdotisas de Acera o de Astoret, pues tenían relaciones sexuales allí en el templo, eran relaciones paganas. Los israelitas habían perdido ya la noción de quién era el verdadero Dios, y allí fue enviado Elías Tisbita. Y ya sabemos cómo convocó a los 400 profetas de Acera y a los 450 profetas de Baal a preparar un holocausto, y si descendiera fuego del cielo sobre su holocausto y lo consumiera, ese fue el verdadero Dios. Obviamente nunca eso ocurrió, y sí ocurrió, y cayó fuego del cielo y devoró la ofrenda que presentó Elías, un toro que había cortado en pedazos. Y no solamente devoró la ofrenda, sino también se habían preparado una especie de canales por donde corría el agua. Devoró también todas esas lenguas de agua, la devoró totalmente. Y así que en ese momento se hizo manifiesto, el pueblo de Israel supo que el Dios verdadero era Yahweh, y por tanto los profetas de Baal y de Acera fueron muertos, fueron decapitados. Jezabel pues persiguió a Elías e intentó matarle, pero Dios le guardó, y posteriormente pues Dios le llevó al cielo. Elías fue arrebatado vivo al cielo, no sin antes dejar su ministerio a su criado Eliseo, al cual Dios usó en el lugar de Elías. Quería recordarles esto para que entiendan quién es Acab. Acab también había codiciado la viña de Nabot. Nabot era un hombre temeroso de Dios que vivía en su reino, y Acab quiso tener su viña como diera lugar. Así que entonces le ofreció a Nabot una viña mejor que la de él en cambio, pero Nabot amaba esa viña porque era una viña que había obtenido de su familia tradicionalmente, y no quiso hacer ese tipo de negocio. Viendo Jezabel a Acab triste, el rey, le dijo: ¿por qué estás triste, mi rey? Le dijo: porque quiero la viña de Nabot y no me la ha querido dar. Entonces Jezabel es figura de las mujeres feministas, mujeres que toman el lugar del varón. La cabeza debe ser del varón, no de la mujer. Cuando una mujer toma la cabeza, significa juicio. Dios puso al varón por cabeza, y a la mujer la sometió a él. Eso está ahí en el libro de Génesis, cuando Dios le dice que su deseo sería para su marido, por cuanto ella llevó de comer a su marido y él cayó y él pecó, y que el hombre se enseñorearía de él y no ella del hombre. Aquí estaba ocurriendo lo mismo. Y pues Acab, siendo un pusilánime, permitió que Jezabel maniobrara, y Jezabel preparó algunos testigos falsos, acusaron a Nabot, lo apedrearon y lo mataron, y de esa manera Acab despojó a Nabot de su viña. Pero eso no quedó impune. Y eso, pues vemos aquí las consecuencias al cabo de un tiempo, no necesariamente, no instantáneamente. A veces las personas piensan que la siembra tomará lugar de inmediato, pero no es así. Puede tomar un tiempo, y a veces un tiempo largo, en ver el fruto de la cosecha, pero ciertamente Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Veamos aquí entonces cómo, viendo Primera de Reyes 22, cómo pidió Josafat, que era un hombre temeroso de Dios, que si había algún profeta a quien consultar. Y entonces pues Acab, que le gustaba escuchar, le gustaba que le dijeran que iba a ser un victorioso, le escuchaba. Hay hombres que le gusta escuchar, hay personas que van a las iglesias de prosperidad y éxito porque les gusta que le digan que van a ser ricos, que van a ser poderosos. Quieren recibir palabras motivadoras, no quieren escuchar el evangelio.
quieren escuchar un evangelio completamente diferente. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Acab quería escuchar que él iba a salir victorioso de todo esto, que Dios le iba a dar la victoria, a pesar de toda su maldad. Así que entonces reunió a 400 profetas que le profetizaron que él saldría victorioso. Pero aún así había algo en Josafat que le inquietaba y preguntó si no había algún profeta del Señor allí, además, o sencillamente alguno que verdaderamente hablase de parte de Dios. Y entonces Acab dijo, hay uno que se llama Micaía, pero hijo de Inla, pero Micaía me profetiza siempre mal. Yo no quiero escuchar las palabras de Micaía. Y entonces mandaron a llamar a Micaía. Y Micaía obviamente le profetizó, ve rey que todo va a salir bien, pero el rey sabiendo que Micaías le diría algo que él no quería escuchar y ese no era el caso, pues le conminó a profetizarle. Y así lo hizo Micaías y le dijo que él veía a todo Israel esparcido por los montes y que se oiría un pregón que diría cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra, porque serían destruidos totalmente los israelitas, sus ejércitos, y que Acab moriría en esa batalla. Uno de los profetas que había profetizado lo contrario, pues golpeó en el rostro al profeta Micaías, diciendo, ¿por dónde se fue el espíritu de Yahweh de mí para hablarte a ti? Y él le dijo, cuando tú te vayas escondiendo de aposento en aposento, recordarás que Dios habló a través de mí. Y así ocurrió. Pero a donde quiero llevarles, lo que le dice, le pregunta el rey, iremos a pelear contra Ramos de Galat, ahí en Primera de Reyes 22:15, y pues les dice exactamente lo que les acabo de decir. Entonces, dice el profeta Micaías ahí en Primera de Reyes 22, en el verso 19, oye pues palabra de Yahweh. Yo vi a Yahweh sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Yahweh dijo, ¿quién inducirá a Acab? Fíjense bien, ¿quién va a inducirlo? ¿Quién va a inducirle el pensamiento? ¿Quién lo va a tentar? ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? O sea, y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Yahweh y dijo, yo le induciré. Y Yahweh dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Bueno. Dice que aquí, decía entonces Micaías, he aquí, Yahweh te ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Yahweh te ha decretado el mal acerca de ti. Es aquí cuando Sedequías, hijo de Kenaná, golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue el espíritu de Yahweh de mí, para hablarte a ti? O sea, ¿hasta dónde son capaces estos espíritus? Fueron capaces de inducir a estos profetas, creyendo que estaban hablando de parte de Dios, a profetizar mentira. Y esto es lo que quería yo llegar. Hay puertas que se abren. Por ejemplo, ya sabemos lo que ocurrió. Sabemos que, para terminar con esto, explicar lo que ocurrió, que Acab había abierto la puerta terriblemente en su vida. De tal manera, en primer lugar, se casó con una hija de los fenicios. La trajo a la tierra de Israel e importó el culto de los Baales y de Acera. Eso es pecado grave. Dios no permite eso. Y luego mató a todos los profetas de Dios y por último mató a Nabot. Obviamente esto pues son puertas enormes que se abrieron y es por eso que Acab muere en esta batalla. Se disfraza, le pide a Josafat que se vaya con sus ropas reales y él se disfraza. Sin embargo, el rey de Siria había dado orden de que a sus 32 capitanes
de que mataran solamente, que se dirigieran solamente contra el rey de Israel. Al ver a Josafat vestido de rey, van contra él, pero se dan cuenta que no era Acab. Entonces lo dejan en paz. Dios tuvo misericordia ahí, porque ahí pudo haber muerto Josafat. Pero como era un hombre temeroso de Dios, Dios le dio una oportunidad. Mas sin embargo, los flecheros lanzaron una flecha a la aventura. Una de las flechas a la aventura entró por la juntura de la armadura de Acab y lo hirió de pecado. Es decir, lo hirió gravemente. Así que entonces él pidió a su cochero, a su escudero, que lo sacara del campo de batalla, pero había arreciado fuertemente la batalla y no pudo ser. Por ende, Acab murió allí y los perros lamieron su sangre, tal y como Dios había dicho, y se escuchó al final el pregón que había profetizado antes Micaías, diciendo: cada cual a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió el rey, fue traído a Samaria y allí lo sepultaron en Samaria. Ahora, el problema es el siguiente: hay puertas que se abren también. Por ejemplo, una de las puertas que se puede abrir, que da lugar a estos espíritus. Recuerden, el mundo espiritual es complicado. Satanás es sencillamente el príncipe de las tinieblas, pero él no está solo. Hay un grupo de ángeles que se rebelaron contra él. Se ven aquí en Apocalipsis 12, dice que él arrastró las 2/3 partes de las estrellas. Aquí en Apocalipsis 12, voy a ir un momentico para que podamos leerlo. Dice claramente que él arrastró la 3/4 parte de las estrellas. Déjame leer aquí. Dice allí en Apocalipsis 12, 3, dice: apareció una gran señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es claramente la representación de la bestia que va al nuevo orden mundial que va a reinar en la tierra, todo bajo el poder de Satanás. Y tenía en su cabeza 7 diademas, representa los 7 imperios que claramente comenzaron desde Egipto, Asiria, Babilonia, Medio Persia, imperio griego macedonio, imperio romano, y el último es el imperio, el nuevo orden mundial. Por eso tiene 7 diademas, 7 cabezas y 7 diademas, claramente coronas para cada una de las cabezas, porque es el nuevo orden mundial. La bestia es una especie de fusión de todos estos imperios, ¿no? La diferencia es que su debilidad está en la unión, está en las alianzas que va a tener. Pero dice que su cola, ahí en el verso 4, arrastraba la 3/4 parte de las estrellas del cielo. Entendamos, Satanás arrastró la 3/4 parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios y los arrojó sobre la tierra. Así que Satanás capitanea un ejército de ángeles caídos. Quiero aclarar que los ángeles no son demonios. Este grupo de ángeles se ve allí en Génesis 6 que se llegaron a las mujeres y les engendraron hijos. De esa unión de los ángeles con las mujeres nacieron seres híbridos llamados Nephilims o titanes. Eran seres monstruosos, llegaron a ser gigantes, no gigantes como lo que hoy vemos jugando básquetbol, no, gigantes de gigantes. Han encontrado incluso evidencias, restos óseos de esos seres gigantescos que comenzaron a devorar a los hombres, a devorar la cosecha, y tuvieron relaciones con mujeres, también con animales. Se comenzó a deformar no solamente la raza humana, sino también lo que es la fauna. De ahí la mitología griega, el centauro, el minotauro, todas estas cosas horribles que comenzaron a ocurrir. Por eso dice que la tierra estaba contaminada totalmente. Por eso Dios escogió a Noé, a su familia, y ocurrió el diluvio universal. Ahí entraron los bebés de los animales y Noé y su familia. Y a partir de ahí Dios destruyó toda la tierra. Estos seres gigantescos murieron, pero como descendían de ángeles, murieron sus cuerpos, pero sus espíritus se mantuvieron buscando un cuerpo donde habitar. Ellos ahora son seres incorpóreos, capaces de comprimirse y habitar
en las personas. Ellos buscan un lugar donde habitar. Por eso dice, cuando un espíritu inmundo es echado fuera, dijo el Señor Yeshua, se va y vaga por lugares secos, y no hallando reposo, dice, regresaré a mi casa, y cuando regresa la halla barrida y limpia. Así que ellos son los demonios que habitan en las personas, son inclusive capaces de habitar en una persona hasta 5,000, una legión, 4,000, porque se comprimen simplemente y habitan dentro de las personas. Ellos intentan usar los miembros sexuales, los miembros de todo tipo del ser humano. Por eso que hay personas que pierden totalmente, que están poseídas por demonios. Hay un punto donde se pierde la mente, donde se pierde el total estado de la conciencia. Por eso quería aclarar y enseñar sobre algunos tipos de puertas que se abren para que dan lugar a estos demonios. Una de las puertas que se abre es la droga. La droga es una puerta grandísima que se abre para que los demonios tomen lugar. ¿Por qué? El ser humano tiene el control de su mente. Dios le ha dado el control de su mente, de su alma. Pero cuando una persona comienza a drogarse, pierde el control de su mente. También la bebida, la borrachera, puede dar lugar a esto. Hay un punto donde estos seres pueden tomar el control de la mente de los seres humanos. Hemos leído aquí noticias de personas que se han drogado e incluso han estado comiéndose al compañero de al lado y le han comido una parte de su cuerpo, porque esta droga produce este tipo de reacción. Estos demonios inducen a hacer cosas a los seres humanos. Una de las cosas que hacían los demonios es que comenzaron, como no daban abasto con la cosecha a los seres humanos, pues entonces comenzaron a devorar a los hombres. Así que nada de esto es extraño. Por eso el dejar la mente en blanco, por eso es tan grave el hipnotismo, porque es el dejar la mente en blanco. Hay personas que pues han salido perjudicadas cuando son hipnotizados, porque es dejar la mente en blanco. Hay espíritus que intentan tomar el control porque ellos anhelan un cuerpo donde habitar. Es una de las causas. Las drogas, el alcohol, la borrachera, no es tomarse un poco de bebida, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la borrachera, de perder el control de tu mente. Cuando pierdes el control de tu mente, alguien trata de tomarla, y son ellos. Otra puerta peligrosísima es la pornografía. ¿Por qué? Recuerden, ellos, su pecado fue que se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Así que ellos ahora anhelan, recuerden aquel hombre endemoniado gadareno, que tenían que atarlo con cadenas y grillos, y aún las cadenas y los grillos los desmenuzaba. El Señor Yeshua llegó allí a la puerta, a la tierra de los gadarenos. Él dormía en los sepulcros y aterrorizaba a todas aquellas personas. Cuando el Señor Yeshua le preguntó el nombre, él dijo que su nombre era Legión, porque eran muchos que habitaban dentro de él. Obviamente él había perdido totalmente el control de su mente y ahora estaba habitado totalmente por demonios. Eran ellos quienes respondían por él. Ese hombre dormía desnudo en los sepulcros y aterrorizaba a la gente. Lo ataban con grillos, con cadenas, rompía los grillos, las cadenas, y causaba un terror enorme en aquella región. El Señor Yeshua le dijo, obviamente, todo espíritu tiene que someterse a él. Le ordenó a aquellos demonios que salieran de aquel cuerpo. ¿Saben qué le pidieron ellos? Permítenos entrar en aquel hato de cerdos, porque había un hato como de 200 cerdos que estaba pasando cerca. Así que entonces el Señor le permitió y entraron en el hato de cerdos. ¿Saben ustedes qué ocurrió? Aquel hato se enloqueció y se lanzó por el barranco y todos los cerdos murieron. Por eso les decía, Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Ellos no pudieron resistir que aquellos demonios entraran en ellos. Fue tan fuerte el impacto que se enloquecieron. Y es lo que ocurre. A veces vemos algunas personas que han perdido total control de su mente. Y ahora están, ustedes los ve hablando solos, ustedes los ve que han llegado a convertirse verdaderamente en seres, en personas que verdaderamente ya no son ellos, son demonios hablando por ellos, tienen una conversación entre ellos mismos y usted ve cómo, de qué manera viven
y están solamente en su tiempo, que tienen cierta capacidad para pedir para emborracharse, pedir para endrogarse. ¿Es esto realmente el mundo espiritual? El mundo de la pornografía es una puerta abierta directamente a los demonios porque su pecado fue sexual principalmente. Trataron de crear una raza híbrida y tuvieron relaciones no solamente con seres humanos, sino con animales. Al abrir las puertas de la pornografía, inmediatamente ellos entran. El apóstol Juan escribe que cualquier pecado que el hombre cometa fuera del pecado sexual es diferente porque está fuera del cuerpo. Pero cuando se hace uso de este pecado o se permite este tipo de pecado sexual, entonces se está contaminando el templo de Dios que somos nosotros. El Señor dijo, habitaré y viviré en medio de ellos. El apóstol Pablo dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Por ende, he puesto algunos ejemplos. Hay otros ejemplos, por ejemplo, hay el hecho de la pornografía. Mujeres que han recibido visitación de espíritus incorpóreos. Espíritus que le hablan a la mente, y quiero irme un poco más allá, incluso han llegado a tener relaciones, han sentido relaciones sexuales con ella. Esto es tremendo. Hay algunas mujeres que han tenido conversación con estos espíritus incubos y espíritus sucubos, porque también pues se llegan a los varones, se le presentan como una mujer. A las mujeres se les presentan como hombre y han sentido todas sus características sin entrar en detalles. Estas son puertas que se han abierto y generalmente es a través de la pornografía, a través también de la brujería, de la hechicería. Recuerden esto. La Biblia dice que Él es Dios fuerte y celoso, que no comparte su gloria con nadie. Cuando una persona adora a un ídolo, sea de yeso, sea de madera, sea de piedra, sea de lo que sea, así represente a quien representa, el Señor dice, ¿qué imagen me vas a hacer? Que no le ofendas. Él es el creador de los cielos y la tierra. Los cielos de los cielos no pueden contenerle. El cielo es su trono y la tierra es el escabel de sus pies. ¿Qué imagen le puedes hacer al creador digna de él? No existe ninguna imagen. Él dice que Él quiere que le adores en espíritu y en verdad, no a través de las imágenes. Cuando tienes una imagen, abres una puerta. Pero específicamente a través de la brujería, de la hechicería, del ocultismo, a través de los cultos o las ofrendas que se le presentan a los ídolos de piedra, que tienen ojos, conchas en los ojos y no ven, y tienen boca pero no hablan. Se les presentan ofrendas. Ahora mismo viene el Día de los Muertos y la gente está ya pensando, están tristes porque les han dicho que tienen que, si los niños van a tocar en la puerta, por el problema este de Halloween, pues que se mantengan alejados por el problema del virus chino. Déjeme decirle algo, no participe de ese tipo de ritual. Dice la Biblia, no participéis de las obras infructuosas del mal, sino más bien reprenderla. Este viejo culto, recuerden que era sencillamente los sacerdotes druidas iban casa por casa pidiendo la doncella, que se la dieran en sacrificio. Si no se le daba a la doncella en sacrificio, al dios Samhain le ofrecían, a esta doncella se la ofrecían. Si no se lo daban, ellos iban y quemaban el hogar de la persona y destruían todo y mataban a las personas. Eran sacerdotes druidas que se sentaban a hacer grandes fogatas y hacían sacrificios humanos. Así que ahora cuando alguien te toca en la puerta es como si los sacerdotes druidas te estuvieran tocando para que le des un caramelo inofensivo. No es un caramelo inofensivo, representa verdaderamente a la doncella que se le ofrecía al dios Samhain, dios de la muerte. En participar de muchos de estos rituales, obviamente rituales a los demonios, donde hay personas que le hacen coronación a la gente. Y esto pues son ceremonias espirituales donde no saben ni con quién están tratando con demonios. Y se abren puertas y vemos como a veces pasa un tiempo y la persona muere. Porque recuerden lo que les decía, Satanás vino a hurtar, matar
y a destruir. Así que estas puertas que les estoy mencionando, número 1, la droga, número 2, la borrachera, número 3, la pornografía, número 4, la hechicería. Todo aquello, si usted no adora a Dios, a quien adora es a Satanás. Punto, no hay más nada. No existe ningún poder, no existe ningún otro Dios. Dice, yo soy Dios y no hay otro Dios. Mire la perfección de los cielos y la tierra. Dios no necesita un ayudante. Dios no necesita de otros dioses, ni tampoco necesita de santos. Los santos, lo que se llama santo en las escrituras, son los que están vivos. Primera de Corintios 1 habla de los santos que están vivos. Primera de Corintios 2 habla de los santos. La congregación de los santos eran los que están vivos. No son las personas que se mueren y tienen algún tipo de poder después de muerto. Hay personas que le hacen misa a los muertos. Eso es un pecado grave. Dios prohíbe eso. Los muertos, muertos están. El espíritu sale del cuerpo, vuelve al Dios que lo dio y el alma o va al cielo o va al infierno. No existe más nada. El espíritu es el aliento de vida y el alma pues va a ocupar un lugar. O va al cielo o va al infierno hasta el momento en que pues se presente ante Dios al final de los tiempos, luego que termine el reino milenial del Señor, comparezca ante el gran trono blanco, y su nombre no va a ser hallado en el libro de la vida, porque ni los idólatras, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los avaros, no arrepentidos, entrarán al reino de los cielos, ni los que hacen culto a los demonios, ni los que se emborrachan, ni los que se drogan. Ahora, ex drogadictos, arrepentidos, que se arrepienten y busquen a Dios de todo corazón, sí irán al cielo, como fue el malhechor que estaba al lado del Señor. Ex pornográficos, porque quien se dedica a usar la pornografía está en realidad dando lugar a demonios. Escuche bien, lo que usted está viendo detrás de esa imagen tiene una connotación diabólica, pero consecuencia de fornicación, consecuencia de todo tipo de maldad. Escuche bien, detrás de todo eso están los demonios. Y cuando usted está viendo esa pantalla, a través de esa pantalla, a través de sus ojos, entran estos demonios. Cuando una persona tiene relación con una mujer que no es su esposa, que adultera, hay una transferencia de demonios. El apóstol Pablo dice, uniré mis miembros a los miembros de una ramera, me haré uno con ella. Los demonios que están en la ramera o en la persona adúltera pasan a usted. Además de las enfermedades venéreas que se puedan transmitir. Pero también estos demonios se transmiten. Recuerden, ellos buscan un lugar donde habitar. Entonces, luego de todas estas cosas, a través también, hay personas que maldicen, hay personas que blasfeman a Dios. Déjeme decirle, antes de que el Señor Yeshua viniera a la tierra, antes de que Él tomara forma de hombre, quien maldijera en Israel, que fue el pueblo que Dios escogió, y al cual vino el Señor Yeshua en forma humana, quien maldijera, quien blasfemara el nombre innombrable del gran yo soy, de Yahweh el Señor, era apedreado hasta la muerte. Apedreado hasta la muerte, sin compasión de ningún tipo. Ahora el Señor murió en la cruz por nosotros. Pero eso no quiere decir que usted puede blasfemar a Dios. Cuando usted blasfema a Dios, cuando usted maldice a Dios, cuando usted pues se atreve a retar a Dios, usted está abriendo una puerta. Aquí a los demonios, ellos trabajan bajo el principio de legalidad e ilegalidad. Ellos no pueden entrar en un cristiano porque somos templo del Espíritu Santo y Dios nos guarda. Pero ellos sí pueden entrar en una persona que no siendo cristiano, porque ningún cristiano blasfema a Dios, pero una persona que blasfema, inmediatamente abre una puerta y los demonios pueden entrar en la persona. Entonces comienza un proceso. Comienza todo un proceso. Se empiezan a ver sombras, se empiezan a ver pasar sombras. Me pareció que había alguien allí. Empiezan a escuchar sonidos en la noche. Otra cosa son las películas de terror. Hay personas que le encantan las películas de terror.
Películas en las cuales ustedes ven que son cosas demoníacas. Hermanos, el miedo es la herramienta favorita de Satanás. A través del terror, a través del miedo, la persona siente que se estimula, siente un aumento de adrenalina. Y por eso se siente que quiere ver la película, se está como atado a la silla, no se puede levantar. Déjame decirle que hay personas que han estado soñando, que lo han estado atando y que no pueden moverse en el sueño. Pero es que han estado viendo películas pornográficas, han estado viendo películas de terror que se da lugar a todo esto. ¿Qué debemos hacer? Los ojos son la ventana de nuestra alma. Vamos a ver todo lo que sea lo bueno, lo justo, lo amable. Vamos a llenarnos de Dios. No vamos a permitir que a nuestro templo entre todo este tipo de información perversa que trae luego consecuencias terribles, y no solamente sobre nuestras vidas, sino también sobre nuestros hijos, sobre nuestras esposas, sobre nuestros seres queridos, porque cuando una persona vive en una casa y este tipo de demonios está comenzando a tomar lugar, afecta a todos. Déjame decirte, no es solamente que afecta a la persona. Comienzan a escucharse voces. Me parece que me estaban hablando. Llega un momento en que las voces ya comienzan a aterrorizar a las personas. Déjame decirte que esto es un principio o es un inicio para llegar al punto de poseer a la persona. ¿Cómo se llega a poseer a la persona? Recuerden aquel espíritu que tenía un niño que lo echaba en el fuego, lo echaba en el agua. Lo que quería hacer era matarlo. Y el Señor Yeshua le sanó y echó fuera a los demonios. Así que Satanás lo que intenta es matarte. Matarte. Él es padre de mentira. Él puede comenzar susurrando. Hay personas que hacen un pacto con Satanás. Van a ver a un brujo, a un babalao, a un palero, o a quien fuera, o simplemente a la sacerdotes de la religión haitiana, por ejemplo, o personas que les gusta echarse las cartas, el tarot, o se consultan de diferentes maneras. Déjame decirte, esto es una puerta abierta terrible a los demonios. ¿Por qué es una puerta terrible abierta a los demonios? Porque está escrito cuando... Recuerden, la práctica de la adivinación es una práctica contra el corazón de Dios. Totalmente. Cuando se comienza a consultar a un adivino para saber el futuro o a un agorero, pues entonces lo que ocurre es que, recuerden esto, estos demonios vienen. Recuerdan a Saúl, el primer rey que tuvo Israel, por cuanto ya Samuel había muerto y ya Dios no le respondía de ninguna manera, pues entonces él fue a consultar a una adivina. Él mismo había ordenado exterminar a todas las adivinas, porque la orden de Dios es: no debe haber un adivino en el pueblo de Dios. Así que Saúl ordenó exterminar a todos los adivinos, pero esta adivina, conocida en la Biblia como la bruja de Endor, o la adivina de Endor, había quedado con vida y el rey estaba desesperado porque Samuel no le respondía. ¿Qué hizo el rey? Fue a consultar a la adivina, se disfrazó y le pidió hacer venir a Samuel. Esto es un tema dificilísimo, porque la Biblia dice que los muertos no salen de su lugar. Sin embargo, Dios hace lo que Él quiere, porque Él es Dios. Y ella dice que vio dioses subir de abajo de la tierra. Esto tiene una explicación. Recuerden que antes de que el Señor Yeshua muriera en la cruz y resucitara, pues las personas iban debajo de la tierra, el seno de Abraham. Una vez que Él resucitó, dice la Biblia que llevó la cautividad al cielo. Así que entonces ahora debajo de la tierra, que estaba el seno de Abraham, está compuesto por el paraíso o el seno de Abraham, donde le dijo el Señor a Malhechor que estaría ese mismo día con él, por cuanto le confesó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pues él descendió ahí al paraíso y allí testificó a los espíritus que estaban allí, ¿verdad? Pero había también un abismo que dividía el paraíso, el seno de Abraham,
del infierno. Ahí está el rico que se menciona en la parábola de Lucas 16-19, atormentado en una llama, que se acordaba de sus hermanos, que tenía una sed que le consumía y que quería que le pedía a Abraham que enviase a Lázaro a avisarle a sus hermanos, como le avisamos a ustedes ahora, claramente a todo el mundo, para que no vayan a ese lugar de tormento que es el infierno. Pero por eso es que la divina de Endor dijo que veía dioses que subían de abajo de la tierra, porque acuérdense que estaban en el seno de Abraham. Allí estaba también Samuel. Y se presentó entonces, y cuando la divina supo que era Samuel, entendió que quien estaba ahí era el rey Saúl, al cual ella temía porque había mandado a exterminar a todos los agoreros, a todos los brujos, a todos los adivinos. Hoy Miami está lleno de brujos que han venido de diferentes lugares y han traído su brujería, han contaminado esta ciudad. Es increíble, lo vemos por donde quiera. Y es peligroso, porque esto ofende totalmente a Dios y se abren puertas enormes con esto, puertas abiertas totalmente a los demonios. Ellos trabajan directamente con espíritus, con demonios. Pues, y lo más lindo es que no entienden lo que están haciendo, no entienden el mundo espiritual, les han engañado. Así que entonces, como vemos, la adivina pues le dijo a Saúl que ese mismo día, al otro día moriría, y así fue. Murió Saúl y murieron sus hijos con él, incluyendo Jonatán, que era amigo de David. Por tanto, el consultar a adivinos, brujos, hechiceros, el practicar las obras de brujería, hechicería, la idolatría en sí, como decía al principio, recuerden, las borracheras, el consumir drogas, porque deja la mente en blanco. Y si tu mente está en blanco, si pierdes el control de tu mente, alguien va a intentar tomarlo. Por ende, vemos cómo la borrachera, las drogas, la pornografía, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, aunque no seas casado, si no eres casado y tienes fornicación, si tú fornicas con una mujer, pues también estás abriendo puertas, porque hay una transferencia de demonios. Recuérdate, esa mujer no solamente ha tenido relaciones contigo, ha tenido relaciones con otros. Y otros le ha transferido a ella. Y así se ha convertido todo esto en un círculo vicioso. Independientemente de que puede ser contaminado con una enfermedad sexual, también recibes una transferencia de demonios. Comienzan a ver al cabo de un tiempo algún tipo de situaciones extrañas. Comienzas a ver que empiezan a pasar cosas alrededor tuyo que no entiendes. Escuchas voces, escuchas cadenas, comienzas a sentir temor. El temor es una de las características. Satanás comienza a aterrorizarte, comienza a esclavizarte, porque el temor esclaviza. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Esto es para los hijos de Dios, los que aman a Dios. Si usted ama a Dios, el Espíritu de Dios está en usted, usted no tiene nada que temer. Dios le guarda en el hueco de su mano y nadie lo puede arrebatar de su mano. Pero si usted no tiene a Dios en su corazón, si usted no ha confesado, no se ha rendido, no se ha arrepentido de sus pecados, sigue consultando al brujo, sigue viendo en oculto pornografía cuando su esposa no lo ve, o cuando usted es esposa, a lo mejor cuando su esposo no está, pues tiene una amistad, ha llegado a un punto donde ha cometido graves pecados. ¿Okay? Usted sencillamente le gusta emborracharse, pierde el control de su mente, o hasta se droga, o sencillamente hace obras para proteger a sus hijos, le tiene resguardos. ¿Sabe qué? Todo eso es una puerta abierta a los demonios. No estamos solos en este mundo. A veces las personas piensan que caminan en este mundo y solamente existe lo que se ve. Mire, junto a nosotros hay ángeles, querubines, serafines, arcángeles. También existen principados, potestades, existen demonios, existe Satanás y todo un ejército completo, y existen espíritus incorpóreos que buscan un lugar,
un templo, un lugar, un cuerpo físico donde habitar. Vemos aquí, por ejemplo, en el pasaje que le leí, cómo este espíritu salía, porque recuerden esto, Satanás todavía tiene acceso, porque cuando es el príncipe de este mundo, él no le arrebató a Adán y a Eva la administración de este mundo, porque Dios puso a Adán como administrador de la tierra, ¿correcto? Y puso a Eva como su esposa. El nombre que tienen los animales hoy se los puso Adán. Y Eva se suponía que fuera su ayuda idónea. Ellos eran perfectos, no existía el mal. El clima que existía era completamente diferente a como hoy existe. No había un tornado, no había un huracán, no había un ciclón, no había un terremoto. Todo era perfecto. Había un vapor que subía de abajo de la tierra y que regaba todo. No había el temor a enfermarse porque no existía la enfermedad. Ni nadie moría. Satanás fue tan hábil para que entienda, a veces usted cree que se la sabe toda. No se la sabe toda. Está lidiando con un espíritu o con algunos espíritus que están claramente subordinados a él. Pero en este caso él tiene una sabiduría que usted no tiene. Es una sabiduría que vino primeramente él era un querubín, un ángel bello. Su nombre verdadero era Luzbel. ¿Okay? Él cayó de la gracia de Dios. Y ahora es el príncipe de este mundo. Y la mayoría, los que no tienen a Cristo en su corazón, le sirven a él, aunque crean que no le sirven. Pues entonces, él es capaz de, como si engañó a la primera pareja humana, que era perfecta, ¿cuántos más no le va a engañar a usted? Por ende, ¿qué ocurre? Cuando se empiezan a escuchar voces, la persona comienza a ser aterrorizada y puede llegar a un punto donde las voces comienzan a decirle que se mate. Sí, que se mate. Porque el propósito final de Satanás es asesinar a la persona. Sí. Muchos de los brujos, de los que hacen este tipo de prácticas, mueren de manera violenta o mueren de manera horrible porque Satanás, a pesar de usarlos, luego los destruye totalmente. Y en este caso, este tipo de situaciones a lo mejor fue consecuencia de la pornografía, a lo mejor fue consecuencia de un adulterio, a lo mejor de las borracheras, a lo mejor de las drogas, a lo mejor de la práctica de visitar los hogares de los brujos, de los babalaos o lo que fuera. Y llega a un punto donde estos espíritus ya comienzan a tomar lugar y vienen más y vienen más. Vienen más porque buscan un lugar y hay un lugar donde habitar, hay una vacante donde pueden entrar, hay unos miembros que pueden usar. Y ahora entran en la persona, comienzan a hablarle, no le dan descanso, lo aterrorizan. La persona comienza a deprimirse, es una de las características de la persona que está en un proceso de posesión. La posesión final ocurre cuando la persona pierde la mente. Hasta que llega un punto que le invita a suicidarse. Y yo quiero aclarar, hay una doctrina, hay algunos pastores, algunos de los cuales respeto, que han enseñado que cuando una persona se suicida, es salva. Yo me opongo totalmente a ese principio. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, y en el verso del 16 al 18, la Biblia dice que si alguno destruye el templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá a él. Cuando una persona comienza a perder su mente y estos espíritus comienzan a inducirle, como indujo este espíritu que salió de la presencia de Dios a inducir a Acab, a los profetas de Acab, a profetizarle errado, le hablaban a la mente, son capaces de inducir pensamientos. Recuerde, Satanás no puede escuchar, no puede leer sus pensamientos, porque eso solamente Dios lo puede hacer, porque Él es omnisciente. Pero Satanás sí puede escuchar lo que usted habla. Él sí puede observar ciertamente sus acciones y en qué punto usted está abriendo una puerta. Así que entonces te va a empezar a inyectar, te va a empezar a inducir, te va a empezar a guiar por un camino terrible, al punto que
puedes caer en una depresión de tal manera que vas a estar pensando que te quieres quitar la vida. En realidad ese pensamiento no es tuyo, es de él, te está induciendo a hacerlo. Nosotros nacemos un día. Ese día, solo Dios sabe qué días vamos a nacer. A veces usted dice, bueno, el parto se adelantó. No, el parto no se adelantó. No, los médicos inducieron el parto. No, el parto no se adelantó. Los médicos no inducieron el parto. Los médicos hicieron lo que Dios quería que él hiciera. Lo que Dios quería que ellos hicieran. Estaba escrito que ese día usted iba a nacer. El ser humano no determina qué día va a nacer, como tampoco determina qué día muere. Solo Dios da la vida, solo Dios la quita. Por tanto, aquella persona, sea inducida por demonios, sea porque abrió una puerta a través de la pornografía, de la hechicería, a través del adulterio, a través de las drogas, a través del homosexualismo, es otra puerta enorme que se abre a los demonios. Eso es inmediato. Porque está escrito, maldito que se ayunta con otro hombre como si fuera una mujer. O con un animal. Hay hombres que se ayuntan, se han ayuntado con animales. Vamos a hablar claro. Esto es inmediatamente una puerta abierta. Ahí entran demonios en gran manera al cuerpo de la persona, al templo de la persona. El comportamiento de la persona al cabo del tiempo comienza a cambiar, comienza a convertirse en un comportamiento de una manera errática la persona, comienza a tener pensamientos que le turban, comienza a deprimirse, a encerrarse en sí mismo. Y hay voces que están interactuando en su mente. Recuerdo un caso de una persona, no voy a entrar en detalle, que tenía unos niños, era un matrimonio, tenía unos niños y pues escuchaba voces y llegó un momento en que se dio candela, era una mujer, delante de sus hijos. Quería suicidarse, lo había dicho varias veces. Las voces le hablaban al punto que la llevaron al suicidio. Pero cuando llegó el momento, que ella se estaba muriendo, pedía a gritos que la salvaran. ¿Por qué? Porque los demonios salen. Ellos están habitando el templo del ser humano mientras es habitable. Cuando ya el templo comienza a destruirse, ellos salen. Ahí entonces la persona otra vez recobró su mente y le quedaban minutos de vida y murió. Pero note que había estado pidiendo todo el tiempo morirse, llegó al punto de darse candela y no solamente en privado, sino delante de sus propios hijos a los cuales amaba. Satanás fue capaz de hacer eso. Por eso decía, hermanos, es importante no dedicarnos por entero. Sí, ok, está bien estudiar, o sea, un tiempo a lo que son las redes sociales, un tiempo al mundo digital, pero ¿dónde está el tiempo de Dios? ¿Dónde está el tiempo que le damos a nuestros hijos? ¿Dónde está el tiempo en que nos llenamos de la palabra de Dios? La palabra de Dios es medicina a nuestros huesos, es lumbrera a nuestros pies. Cuando estamos vacíos de ella, pues entonces algún tipo de inyección vamos a recibir. Cuando nos metemos en este mundo del mundo digital, mire, estamos recibiendo todo el tiempo mensajes subliminales a través de las redes sociales, a través de los videos. Estamos recibiendo todo el tiempo una inducción al sensualismo, una inducción al humanismo, al homosexualismo. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser sabios, tenemos que llenarnos de Dios y no dar lugar al diablo. De hecho, eso es lo que le dice la Biblia: no deis lugar al diablo y él huirá de vosotros. Así que quiero aclarar, si usted está en un caso como este, yo le invito a arrepentirse, le invito a buscar a Dios de todo corazón, a entender si ha pecado, confiéselo su pecado, arrepiéntase delante de Dios, dígale: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, como hizo David. No encubra su pecado, dígale al Señor, usted y él: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, he hecho lo malo, he estado viendo pornografía, le he sido fiel a mi esposa, le he sido infiel a mi esposa, le he sido infiel a mi esposo, quizás él ni lo sabe. Otra cosa, si ese ha sido el caso, puede esperar que en cualquier momento todo se descubra, porque todo lo oculto
va a salir a la luz. Dios no puede ser burlado, hermanos. Entonces a veces es mejor asumir el precio, asumir el precio de tu pecado. ¿Pecaste? Sí, pequé, me arrepiento. Si tu esposa te perdona, pero si no te perdona, tienes que asumir el pago de tu pecado, pero principalmente con Dios. Si te toca morir en este momento y estás en pecado de adulterio, estás en pecado de fornicación, ¿a dónde crees que irás? Vas al infierno, porque los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Si tú estás escuchando estas voces, es necesario que te humilles, que te pongas de rodillas ahí donde estás y confieses tu pecado y le digas: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando arrepiéntete totalmente de tu pecado, confiésalo. Y luego entonces debes decirle a Dios que eche fuera de ti esos demonios. Tienes que entregarle tu corazón al Señor, te debes arrepentir de todo corazón para que Dios te perdone. Una vez que el Señor te perdone, si tu arrepentimiento es genuino, porque a Dios no lo vas a engañar, a lo mejor una vez que estas cosas salgan momentáneamente, tal vez pensarás que estás libre, pero recuerda lo que dicen las Escrituras: cuando es echado fuera se va y vaga por lugares secos. Y no hallando reposo, dice: regresaré a mi casa. Y regresando, la encuentra barrida y limpia. ¿Por qué? Porque ahí no está el Espíritu Santo. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando en la persona, el estrado postrero de esta es peor que el primero. Así que si no te llenas del Espíritu de Dios, y que solamente esto es posible a través de si te arrepientes de corazón, si anhelas verdaderamente que Dios te dé su Espíritu, entonces una vez que Dios te dé su Espíritu, tú puedes hablarle a esas voces y decirle: apártate de mí en el nombre del Señor Yeshua. Tienes que hablarle con autoridad. No puedes temer. Porque si tú temes, el Espíritu de Dios no está morando en ti. Porque cuando el Espíritu de Dios mora en ti, no hay temor. No hay temor. Porque no nos ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio. Por tanto, es importante estos pasos. Si has pecado, la buena noticia es que Dios te puede perdonar. Si te has arrepentido de corazón, las consecuencias las vas a sembrar. No te dejes engañar de que alguien te prometa que no vas a cosechar lo que sembraste, porque Dios no puede ser burlado. Lo recogió David una vez que cometió un pecado sexual. Ya saben que su hija fue violada por su hermano. El otro hermano mató al hermano que violó. Luego entonces ese hermano que quedó con vida usurpó el reino de David, lo hizo huir. El general Joab mató a Absalón y posteriormente Salomón, que fue declarado el rey de todo Israel, tuvo que matar a su hermano, tuvo que ordenar la muerte de su hermano porque quería usurpar el reino. Y Dios había dicho que quien construiría el templo era Salomón. Así que la espada nunca se apartó de la casa de David. ¿Por qué? Porque pecó. Sin embargo, David prefirió ser juzgado por Dios que ser juzgado por los hombres. Pero David confesó su pecado. El Salmo 51 dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Sí, David confesaba, David sabía la gravedad de su pecado. Entonces, a este punto, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntete de todo corazón. Renuncia a la pornografía, renuncia a la brujería, renuncia a la bebida, al alcoholismo, a la borrachera, a la droga, al adulterio, a la fornicación. ¿Estás soltero? Hay un punto donde necesitas, entonces, si ya hay un punto donde arrepiéntete, busca a Dios de todo corazón. Dile: Señor, ven a mí, dame tu Santo Espíritu. Y una vez que estés en Él, entonces dile a Dios que te dé tu esposa. Porque si alguno se está quemando, es mejor que no se queme y que Dios entonces pues le dé su esposa. Pero no es justificable. Mira, no se trata de que estoy ofendiendo a Dios. Sí, estás ofendiendo a Dios cuando fornicas con una mujer que no es la tuya. Estás abriendo puerta a los demonios que pueden entrar en ti o entran en ti directamente. Porque a la vez que te unes con una ramera, no se trata solamente de una relación sexual. La gente cree que solamente es eso, sino que cohabitan sangre y carne, pero además las almas se enlazan. Por eso dice ahí en Salomón escribe que la ramera caza el alma del varón.
¿Por qué la casa? Porque las almas se enlazan, porque los espíritus se transfieren. Y comienzan a ocurrir a veces diversas situaciones. ¿Ok? Entonces, si tienes tu esposa, bástate con tu esposa. Y tú, mujer, si tienes tu esposo, bástate con tu esposo. Recuerda, la unión de un esposo con su esposa ejemplifica exactamente lo que es Cristo con la iglesia. La iglesia no le es infiel a Cristo, la iglesia verdadera. Así como Cristo es innombrable que sea infiel. Así que cuando una mujer adultera o cuando un varón adultera, es como si, porque el varón es la cabeza, representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia, hermano. Por tanto, el adulterio es una ofensa grave a Dios. Pero todas estas cosas ocurren. Así que entonces es mejor arrepentirte, decirle, Señor, me arrepiento, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Ayúdame, Señor, dame tu espíritu para que a través de tu espíritu tienes que hacer la confesión de fe. No voy a ver más pornografía. ¿Okay? No lo voy a hacer más porque esto me está dando lugar a una serie de situaciones que repercuten en tu vida y también en la vida de los que están junto a ti. Entonces prefiero no voy a usar los miembros que Dios me dio, que son santos, porque el templo del Espíritu habita en mí, para hacerlo uno con una ramera o para hacerme, porque no hay ninguna diferencia cuando estás viendo pornografía. ¿Qué está ocurriendo? Estás teniendo relaciones sexuales con la mujer que estás viendo allí, pero además no estás viendo solamente una mujer, probablemente estás viendo un varón también. Hay matrimonios que llegan incluso al punto de, para tener su tiempo juntos, pues se ponen a ver una película pornográfica. Es horrible. Lo que está ocurriendo ahí es una orgía. La esposa está teniendo relaciones sexuales físicas con el varón, con el esposo, pero a la vez con el varón que está en la pantalla. De igual manera, la mujer está haciendo lo mismo. Y lo que está ocurriendo ahí es una terrible orgía. Eso es una inmediata atracción. ¿Han visto ustedes las abejas y la miel? Pues es exactamente lo que ocurre. Los demonios van a estar allí inmediatamente. ¿Por qué? Porque son pecados sexuales graves, gravísimos. Así que queremos concluir, no queremos extendernos tanto, creo que me he pasado más de lo que yo quería. Quiero exhortarles a no participar de esta celebración de Halloween, es una celebración diabólica. Recuerden, los caramelos representan a la doncella que se entregaba a los sacerdotes druidas. Esto es una celebración pagana, de celebración al dios Samhain, dios de la muerte. No participe, no abra la puerta de su casa si le tocan. No dé lugar porque hay rituales que se reviven. Recuerden, esto concluía con el sacrificio de un ser humano, una doncella que se ofrecía en las fogatas. Los druidas pues hacían fogatas, se disfrazaban con pieles de animales, cabezas de caballo o de león, para tratar de evadir, porque era un día en que ellos pensaban que se rompía el celofán y que los familiares muertos pues venían a este mundo, de inframundo venían a este mundo y se presentaban a ellos y pues tenían miedo si se sentaban en las playas y hacían fogatas y ocurría toda esta ceremonia. No es agradable a Dios y se da lugar a los demonios a través de todo esto. Tal vez a usted le parezca una celebración inofensiva, pero no conoce el mundo espiritual. Y como no lo conoce, hay puertas que usted ha abierto o que puede abrir. Le estoy hablando antes de que esto ocurra. Tal vez Dios ha permitido esto con el propósito de que usted se dé cuenta que es una puerta grave que puede abrir, donde puede usted pues dar lugar a estos demonios que van a entrar a vivir directamente en su casa. Recuerden, los demonios son espíritus, ellos pueden traspasar paredes. El punto es que funcionan bajo la legalidad y la ilegalidad. Usted abriendo esta puerta le está dando legalmente el permiso a entrar en su vida.
A través de la pornografía le está dando permiso a entrar en su vida. A través de la fornicación, toda relación fuera del matrimonio, la palabra fornicación viene del griego porneia, que significa tener relaciones con las prostitutas en los lugares abovedados. Es decir, esto es fornicación. ¿Okay? La palabra adulterio ni se nombre. Es horrible. También se da lugar y necesitamos de verdad darnos cuenta de que los tiempos que vivimos son tiempos como los de Lot. Recuerden, Lot vivía en aquel Sodoma y Gomorra. Las características de Sodoma y Gomorra era que los hombres se habían encendido los unos con los otros y las mujeres de igual manera habían dejado el uso natural del varón. Y por eso Dios destruyó las ciudades de Sodoma, de Gomorra y las ciudades vecinas. Así que son los días que vivimos, días como los de Lot, días como los de Noé, días de una violencia terrible. Y días en que el hombre dice que es su propio Dios y aborrece, no le importa que existe un Dios del cielo. Miran al cielo, ven la perfección de la creación, los cielos, las estrellas, el Orión, las Pleiades, ven toda la perfección que Dios ha creado, el giro perfecto de la luna alrededor de la Tierra alrededor de los planetas alrededor del Sol, para delinear las estaciones del año. La luna delinea afecta la naturaleza. El Dios congeló las aguas en los polos norte y polo sur para que el agua no traspasara la tierra y la inundara. Dios puso su anillo en el centro de la tierra para que estemos firmes sobre nuestros pies. Dios nos creó del barro. Todo nuestro cuerpo tiene características de la tierra, del barro. Y ahora Dios nos puso su espíritu, su rúa en nosotros. Es el aliento de vida y nos ha dado un alma. Esa alma es preciosa y es inmortal. La persona piensa que cuando muere todo termina. Lo cierto es que si se pudiera ver, se vería cómo el espíritu y el alma abandonan el cuerpo y se ponen arriba y por un momento están en un estado de confusión hasta que viene. Dios envía ángeles que lleven el alma al cielo si es del Señor. Si la persona rechaza a Cristo, si la persona rechaza el sacrificio que hizo el Señor en la cruz, el cual es irrepetible, no se puede crucificar al Hijo de Dios dos veces, entonces sencillamente desciende al infierno. Usted dirá, bueno, yo no soy ese tipo de persona, yo creo en Dios. Los demonios también creen en Dios y tiemblan delante de Él, pero no hacen su voluntad. Así que es mejor rendirse a Él, entregarle nuestro corazón, renunciar a las cosas de este mundo y permitir que Dios sea su Padre, que le guarde en el hueco de su mano, que le prepare moradas celestiales a donde Él nos llevará. Y que, pues, en el día, si nos toca partir, vayamos a su presencia. Allí está en Apocalipsis 6 las almas debajo del altar, clamando, hablando, viviendo. No están muertas, no están debajo de la tierra. La tierra no puede sostener un alma, porque es espíritu, porque es espiritual. La tierra es material, sostiene el cuerpo, pero no el alma ni el espíritu. ¿Ok? Ese espíritu vuelve a Dios y un día nosotros vamos a recibir otra vez un cuerpo nuevo, cuerpo inmortal, y pues por supuesto también tendremos el alma. Esas son las promesas de Dios, nuevos cielos, nueva tierra, donde mora la justicia. Y para eso solamente tiene que renunciar a su manera de vivir viciada. El viejo hombre está viciado, no puede servir a Dios. Solamente a través del Espíritu de Dios, cuando nos rendimos ante Él, y Él entonces nos limpia de nuestros pecados, de nuestras contaminaciones, escribe nuestros nombres en el libro de la vida, y ya nunca más se acuerda de nuestros pecados, y nos llama hijos. Y si hijo, heredero, y si herederos, coherederos con Cristo Jesús, sentados junto a Él en lugares celestiales, simplemente por el hecho de que Él, Señor Yeshua, pagó por nuestros pecados, si es que nos arrepentimos de corazón. Así que es la única manera, es el único antídoto para renunciar a esas voces, para renunciar a ese espíritu que te está llevando a un punto de posesión, donde incluso puede echar, como hacía que con aquel niño, lo echaba en el fuego, lo echaba en el agua, el propósito era matarlo. Pero Dios, que es bueno, te alerta en esta noche a que le busques de todo corazón, a que te arrepientas de todas tus maldades con las cuales les has ofendido, y Él te va a dar un espíritu nuevo. Vas a nacer de nuevo. Y en este momento, si has pecado, di: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, he hecho lo malo, me arrepiento de todo corazón, he estado viendo pornografía, he adulterado, o me he emborrachado, o me he drogado,
he robado, he hecho lo malo delante de ti, pero tú eres misericordioso y yo me arrepiento. Ya no quiero vivir más de esta manera. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Reconozco que tú eres el Señor y me quiero rendir a ti. Ven a mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca más te acuerdes de mis pecados. Perdóname, Señor. Dile así al Señor. Está en Romanos 19, habla con el Señor. Y si tú lo crees de corazón y te arrepientes, el Señor va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Entonces dile a esas voces que se vayan en el nombre del Señor Yeshua y ellas van a tener que irse. Ha sido un placer estar juntos compartiendo este tiempo de la palabra de Dios, que es preciosa, que nos dirige, el Espíritu Santo nos enseña, nos dirige todas las cosas. Y si le ha servido, pues denle la gloria al Señor y escudriñe lo que le he enseñado contra las Escrituras para ver si es así. Les saludamos en el nombre del Señor Yeshua. Que la paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.